Bien, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre la difusión y la actualización de la norma UE 2018-848. Estamos muy agradecidos por su puntualidad, por haberse anotado a este evento que estamos lanzando desde IMOCERT. Agradecer mucho el tema de la organización, desde el área de marketing, a Facundo Castillo, a Laura Trigo, quien es nuestra responsable del esquema, y a Jorge Landeo, quien es nuestro gerente regional de la Oficina del Perú, quienes están haciendo posible este evento para todos ustedes, darles la bienvenida. Vamos a dar inicio. Primeramente quisiera explicar cómo va a ser el manejo de la dinámica. Se han podido dar cuenta que todos quienes están participando no van a poder hacer uso ni de sus cámaras ni de sus micrófonos para la sesión. Sin embargo, para nosotros la interacción también va a ser un punto clave, ya que en la parte final vamos a poder atender a todas las preguntas que ustedes tengan. Van a encontrar en un botón de la sala un botón donde van a poder dejar todas las preguntas que tengan, que nosotros las vamos a recibir y vamos a poder moderarlas para responderles respectivamente a sus preguntas. Aquellas preguntas que no sean respondidas, las vamos a almacenar para poder responderlas cada una de ellas y hacerles llegar también un documento de todas las preguntas y respuestas que se vayan a generar durante esta sesión. ¿Sí? Eh, Dicho esto, dicho cómo va a funcionar toda la dinámica, voy a dar paso a Laura Trigo, quien es nuestra responsable de esquema de la norma UE dentro de IMOCERT Latinoamérica, para que pueda darles las orientaciones iniciales y la bienvenida también a este webinar. Laura, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Trigo y soy responsable del esquema UE en IMOCERT. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Gracias a todos por acompañarnos y por su interés en seguir fortaleciendo la producción orgánica. Vamos a dar inicio a la socialización y a la difusión de la actualización de la norma UE 2018-848. El objetivo de este espacio es compartir y aclarar los principales cambios de la normativa europea en producción orgánica, así como el impacto práctico que tenemos en el día a día en toda la cadena de suministro. Gracias a todos por conectarse. Para IMOCERT es realmente muy grato ver a tanta audiencia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el webinar. En esta ocasión nos acompaña Jorge Landeo, quien es el representante de la oficina de Perú en IMOCER y con más de 15 años de experiencia en agricultura orgánica, quien ha trabajado como gerente de la oficina en Perú y además de desempeñarse como inspector senior en normas orgánicas y también de comercio justo. Su experiencia en todo este rubro nos permitirá comprender la actualización de la norma desde un enfoque técnico y aplicado. Bienvenidos a todos nuevamente y Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos. La invitación a este primer webinar ha sido interesante porque queríamos compartir esta información con nuestros operadores principalmente y luego he recibido noticias de que algunos operadores también fuera del Perú están participando y eso me parece muy bueno, muy interesante y poder difundirlo a todos. Entonces, estoy agradecido por esa convocatoria, espero realmente pueda servir para todos y si bien no va a ser una presentación dinámica en el sentido de que pueden preguntar, me gusta siempre compartir esta información con todos cuando hago una presentación en sitio, de manera presencial, y es más delicioso, más rico tener una pregunta y respuestas de ida y vuelta, ¿no? Yo entonces voy a presentar muy rápidamente acerca de IMOCER para aquellos que no conocen
yo entiendo que la mayoría ya conoce, está ubicado en Bolivia, está fundado hace 30 años, justamente el año pasado hemos cumplido 30 años desde la fundación en 1995 y nuestra marca, nuestro sello se ha caracterizado siempre por tener experiencia, integridad y calidad en los servicios. Estamos acreditados internacionalmente ante la DAX para el reglamento europeo. En el Perú, con INACAL, que es para eh, acreditarse como organismo de certificación, y después viene el registro con SENASA. Bueno, y estamos muy enfocados en café y cacao principalmente, pero también hacemos banano, hacemos eh, quinoa, maca, paltos, mangos, etcétera. Estos son nuestros valores, básicamente son justamente el motivo por el cual tenemos la acreditación, es que tenemos que demostrar que tenemos independencia, no tenemos intereses, no tenemos empresas terceras que puedan comprometer nuestra independencia, donde nosotros seamos, digamos, juez y parte a la vez, ¿no? Y nuestra imparcialidad, en el mismo sentido, 30 años, mencionaba, de estar operando a nivel mundial, deja constancia de nuestra imparcialidad en los servicios de inspección y certificación. Las acreditaciones en las que presentamos son estas, principalmente las tres primeras son las que certificamos más, Europa, Estados Unidos y bueno, Canadá, tiene una equivalencia con Estados Unidos. Pero también podemos hacer Jazz para Japón, BioSuisse y Natural, que son normas privadas que tienen como requisito certificar primero el reglamento europeo. En Perú ahora tenemos un logo, es un logo del reglamento peruano que también es voluntario. Brasil, México tiene sus propios sellos, pero también tenemos normas privadas en café, como Café Practice, Fair Friendly, 4C, además de una norma sostenible que es la que contamos desde hace 3 o 4 años, que es Rainforest Alliance, en la que principalmente operaciones de café y cacao son las que demandan mucho esto. Global Gap, que es una norma para frutas y vegetales, que es una norma de inocuidad alimentaria, también tenemos esta acreditación. Y Comercio Justo, hace muchos años, para los que siguen la historia de INMO, teníamos un sello que se llama Pet for Life, pero esto ya lo dejamos de hacer después del rompimiento del grupo INMO en el 2014. Y desde entonces buscamos algunas opciones. La que certificamos es la SPP, que en realidad es otro loco, el que ha cambiado, esto está desactualizado, y WFTO, ¿no? Que principalmente para textiles, para algunos alimentos, artesanías, etc. Y de lo que nos vamos a enfocar ahora directamente al webinar es en poder hablar sobre los cambios en el reglamento el 848 del reglamento europeo. Cambios importantes en los diferentes ámbitos, producción, proceso y comercialización, y algunos cambios específicos en los procedimientos de inspección para grupos de operadores principalmente, y algunos requisitos que deberían implementarse en sí para cumplir con el reglamento 848. Entonces, cuando hablamos ya directamente del reglamento, los cambios fundamentales de esta norma es que antes certificábamos con un reglamento propio, es un reglamento IMOCER equivalente al reglamento europeo, y eso ha cambiado porque ahora ya no es en equivalencia, sino es en cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Si antes, por ejemplo, decía el reglamento europeo, está prohibido el uso de gallinaza, o una gallina de cría intensiva. Y era todo lo que decía, ¿no? Entonces, la certificadora propiamente tenía que definir qué es, cría intensiva. Entonces, definía una política, un procedimiento, y dice, bueno, cría intensiva es que las gallinas estén jauladas, que estén más de 6 horas de luz o más de 8 horas con luz,
tantos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces, cada certificadora definía claramente qué cosa era y cómo lo interpretaba de esta forma, ¿no? Y eso era lo que era equivalencia, ¿no? Entonces, cada certificadora podría ser algunos más exigentes, otras podrían ser menos exigentes, pero cada uno definía su equivalencia, por sus propias políticas y con eso se certifica. Actualmente esto ha cambiado y esto tiene que ser en cumplimiento con el reglamento. Es decir, todos los organismos de certificación tienen que aplicar conforme a lo que está escrito y lo que está definido en ese reglamento. Eh, este reglamento ya es aplicable desde el 1 de enero de 2025, ya ha pasado más de un año. Hemos tenido un periodo de transición más o menos de 3 años. Nosotros como vimos, hemos tenido oficialmente, como el diario oficial de la Unión Europea, el reglamento, digamos, la aprobación para aplicar el reglamento ya el 31 de octubre del 2024, ¿no? Acá están los países en la cual, en el caso de nosotros, en el Perú, estamos para las categorías A, B, D y G, ¿no? Que es producción vegetal, producción animal, procesamiento, comercialización y ahora no recuerdo si exacto. Eh, lo que quiero hablar entonces son las diferencias entre el reglamento europeo, qué es lo que decía el anterior reglamento y qué es lo que dice este reglamento, el 848. En el reglamento 834 del 2007, no había mucha diferencia entre principios de producción orgánica, se mantiene lo mismo, son los artículos, hablamos de principios generales. Quizás el reglamento 834 era más filosófico, más propio de los propios, como principio de producción orgánica de manera general. Y en el nuevo reglamento ya destaca y coloca la información más precisa y más detallada. Eso es lo único que cambia, pero en general viene a ser exactamente lo mismo. En cuanto a producción vegetal, habían dos artículos que definían las normas de producción vegetal. En el 848 ahora está descrito en los artículos 6 y 7, y en el artículo 9 principalmente, de 9 al 12, donde habla sobre normas de producción vegetal muy parecidas al 834, pero además hay un anexo, que es el anexo 2, que es la parte final del reglamento, donde habla de las normas de producción vegetal. Entonces, esto es importante revisarlo, no solamente nos vamos a fijar en los artículos, sino en el anexo 2, que tiene mucha información más detallada, más precisa, y esto es lo que tendríamos que revisar, ¿no? Cuando apliquemos producción vegetal. Lo propio para producción animal, en el caso de Perú, nosotros producción animal no tenemos, no somos un país ganadero, pero sí apicultura, sí podemos hacer apicultura. Y lo propio es que tiene los reglamentos principales del 848 y tendremos que revisar el anexo 2. El anexo 2 tiene unas normas propias de producción animal y dentro de producción animal hay una parte que habla de apicultura y esta es la que es aplicable, entonces, para producción animal apícola. En cuanto al uso de insumos, sí, el reglamento anterior también definía, pero este reglamento actual, el 848, tiene como referencia, además de hablar de los artículos 24 a 26 sobre la autorización de productos y sustancias para su uso en producción ecológica, pero también tiene una referencia para la revisión de insumos, un reglamento de ejecución que es el del 2021, el 1165. Entonces, tenemos que revisar no solamente el reglamento 848, sino este reglamento del 21 del 1165. Este reglamento del 21 1165 habla de los productos y sustancias para su uso en producción ecológica. Además, se tiene que revisar, bueno, lo explico más adelante, se tiene que revisar una página de la Comisión Europea donde ahí autoriza las sustancias activas para los fitosanitarios. No importa si son orgánicos o convencionales, tienen que estar autorizados en esa página. Sin embargo, cuando hablamos de esto último, de los insumos y excepciones, tenemos que enfocarnos que
que la prevención es el componente principal cuando hablamos de agricultura orgánica como principio. Tenemos que generar actividades que puedan eh, evitar llegar a utilizar insumos. Entonces, solamente cuando tú necesitas o veas que es necesario usar los insumos, tendrías que dar una justificación para poder utilizarlos. En este caso, primero ves elegir la mejor variedad, la mejor especie, o utilizar métodos mecánicos, físicos, hay que hacer rotación de cultivos, en algunos casos liberación de enemigos naturales. Eh, y si y si ninguno de estos resultara, si ninguna, después de hacer todas esas actividades con el café, hacemos podas, hacer raspa, si no resultara, recién podrías, digamos, aplicar. Esa sería la justificación. Si a pesar de todas las actividades que has logrado, que has generado, no te funciona, tendrías ahí la justificación de poder aplicar. Entonces, está en el anexo 1 del reglamento 221-1165. Tienen que revisar todas los productos y sustancias autorizadas para su uso en la agricultura orgánica. Entonces, dos cosas que tenemos que revisar, ¿de acuerdo? Es este anexo 1 del 1165-2021, donde tienes que verificar los productos y sustancias para su uso en producción ecológica, y además hay que verificar si están autorizados con la UE como sustancia fitosanitaria. En el 2011 se elabora un reglamento, el 540, donde justamente aparecen las sustancias eh, autorizadas por la UE, sustancias en general, no solamente, no las orgánicas. Pero esto cambia y es muy continuo, entonces justamente por eso se tiene una página, no creo que no le he colocado ahora acá, una página donde, de la Comisión Europea, donde actualizan, eventualmente están colocando todas las sustancias activas que estén permitidas como sustancias fitosanitarias o como sustancias activas. Esto no significa que si tú encuentras la sustancia activa ahí está permitido para su uso en agricultura orgánica. No. Lo que pide el reglamento europeo es que cumplas con las dos condiciones, ¿no? Que estés en el anexo y que estés también autorizado como sustancia fitosanitaria en esta página o en este reglamento. La sustancia, ahora, si no estuviese en la sustancia en ninguna de las dos, entonces se tiene que hacer una autorización. Según lo que especifica ese reglamento, que tiene que haber una solicitud cuando es nuevo por un organismo de certificación, pero claro, esto va a tomar mucho tiempo y hacerse un expediente técnico y entonces va a ser muy difícil, ¿no? Entonces lo más recomendable es si quieres utiliza una de las sustancias que ya estén registradas, que hay muchas en el sistema, y además que estén en este anexo del 1165. En cuanto a la fertilidad de suelos, es el mismo concepto. Tú primero haces actividades para mejorar y conservar el suelo, para mejorar la fertilidad y la actividad biológica. O sea, el corazón de la agricultura orgánica es justamente el suelo, ¿no? Y el corazón del suelo es poder darle vida. La forma de darle vida es justamente generando o aplicando estiércol de ganado, materia orgánica, preferentemente compostada, hacer diferentes tipos de cultivo, hacer rotación de cultivos, sembrar leguminosas, ver la forma de generar un círculo cerrado de nutrientes, ¿no? En la cual no solamente tengas campo, tengas animales y estos generan guano, estiércol, y este estiércol te sirve como regresa al sistema en compostaje junto con la opción de cosecha, y es lo que aplicarías al sistema, ¿no? Esto es lo ideal, una agricultura agroecológica ideal. Sin embargo, si es que no tuvieras ninguna de estas, esto, bueno, pues
eh, eh, ingresar fertilizantes y acondicionadores del suelo eh, que sirvan para poder recomponer los elementos que necesitas para la fertilización, ¿no? Pero esta es una justificación. No tendrías que justificar. No tengo animales, no tengo ni mis vecinos, entonces voy a comprar, por ejemplo, en el Perú, en el café y en el cacao se acostumbra mucho a comprar guano de isla. El guano de isla es de las Islas Guaneras, eso es un fertilizante natural, de las cuales donde duermen las aves, frente al litoral, eh, una entidad del Estado, recolecta, las ensaca y las embolsa y las envía a las diferentes zonas, a diferentes regiones. Pues, es la que compra, pero tiene que haber una justificación. ¿Y por qué usas esto? Es porque claramente es insuficiente la cantidad de materia orgánica en lo que genera ese. Pero sí tienes que hacer todas las condiciones que hablábamos atrás, ¿no? Eso es ideal. ¿Qué más? En cuanto a la diferencia de los reglamentos, la prevención de la contaminación no estaba claramente definida en el anterior reglamento. Entonces, nuevamente, cada certificadora definía su política y establecía cómo hacer para prevenir la contaminación. En el nuevo reglamento ya establece obligaciones y medidas preventivas para evitar la presencia de productos y sustancias no autorizadas. En el artículo 27-29 lo podemos encontrar. En cuanto a la responsabilidad del operador, era implícita en diferentes artículos, decía el operador tiene que hacer esto, el operador tiene que hacer esto, etc. Pero en el artículo 9 dice claramente ahora lo que el operador tiene que hacer directamente, ¿no? Y hay medidas obligatorias, digamos, hay otras normas de referencia en el cual indica que en el caso el operador, por ejemplo, encontrara un positivo, tiene que notificar inmediatamente, dice la palabra, tiene que notificar inmediatamente a la entidad de certificación. Y creo que en eso sí estamos todavía débiles, porque no notificamos, menos estoy hablando como un operador, no estamos notificando todos los casos positivos. Y en ese sentido se han vuelto muy explícitos en dar una responsabilidad directa al operador que notifique a la certificadora y nosotros también tenemos que notificar a la autoridad. En cuanto a los sistemas de control, bueno, había un artículo muy puntual que hablaba del régimen de control y en el nuevo reglamento habla del sistema de certificación de operadores y grupos de operadores, o sea, es decir, ya ahora se da el sentido de grupos de operadores. No estaba escrito que era un grupo operador y ahora lo se establece. Y en el artículo 38, adicionalmente, hay normas adicionales sobre controles oficiales, ¿no? Entonces, que también conlleva a otro reglamento, el 1698 de 2021, que es un reglamento para llevar controles a un operador y grupo de operadores o grupo de productores. Esto, en general, en línea general, se trata de que ahora UE define productos de alto riesgo en terceros países. Entonces, cada año, este año no lo ha hecho, tiene una demora calculo yo, por una cuestión más burocrática, pero cada año ellos van a definir qué países tienen qué cultivo de riesgo. Ya estos se tienen que hacer las medidas adicionales, principalmente hacer 2 inspecciones físicas al año, es decir, la inspección anual y la otra inspección en cualquier momento, es una no anunciada. También tomar muestra al 10% de los envíos, ¿no? Esto es, y probablemente esto fue más intenso al principio y cada vez iban retirando menos países y menos productos en determinados países, ¿no? En el último año se quedó en el 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 estaba el kiwi y el banano. Estaban como productos en el caso de Perú. En el caso de otros países, seguramente van a poder saber a quiénes les correspondería el año que viene, o este año, ¿no? ¿Qué otras cosas más ha definido? Es que se tiene que reinspeccionar al menos 5% de los miembros cada año.
Antes era la raíz cuadrada por un factor de riesgo, ¿recuerdan? Por un factor de riesgo si era bajo, si era medio, si era alto. Ahora te definen al 5%, y en realidad no hay mucha diferencia en ese sentido para los productores, pero cuando un operador es muy grande, cuando ya sobrepasan los 400 productores, hay una relación proporcional, ¿no? A medida que hasta los 400, perdón, 400 productores, eh, casi viene a ser el mismo tiempo, el mismo costo en ese sentido, ¿no? Pero ya cuando son más de 400 productores, se dispara exponencialmente, y el tiempo es mayor para controlar. O sea, se requieren más operadores o más productores para controlar cuando ya sobrepasan los 400 miembros. El otro es el 2% de los miembros tienen que ser objetos de muestreo, pero este 2% va a tener que estar definido de acuerdo a la política y al reglamento todavía de cada entidad certificadora. En nuestro caso, estamos definiendo una política o una matriz de riesgo en la cual vamos a definir qué operadores estarían de este 2% de objeto de muestreo, ¿no? Claramente dice por un riesgo, de riesgo alto del productor, se tiene que tomar muestra al 2% de los miembros. También ahora nos piden que hagamos un control en las centrales de compra, no solamente en los productores y en el almacén principal, sino también tenemos que enfocarnos en cada control, en cada central de acopio. En cuanto a la frecuencia de inspecciones, bueno, ya lo acabo de mencionar, ambas normas es una inspección anual obligatoria, solo que el artículo 38 ahora habla sobre las controles oficiales, las medidas adicionales, ¿no? Certificación de productos, esto no estaba desarrollado claramente en el reglamento anterior. En este reglamento ya se establece muy claramente en el artículo 36, pero además hay otros artículos más también de referencia, que es el 2021-715, que son requisitos aplicables a los grupos de productores, y el 2021-279, que son controles que garantizan la trazabilidad, básicamente, ¿no? Entonces, estos están muy interrelacionados a este artículo 36, en el cual se tiene que controlar también con ellos. Etiquetado no hay mucho cambio, básicamente lo mismo, están bien definidos en los artículos, ahí no puedo ver más. Es importante la definición de grupo de productores, que justamente hablamos en el artículo 36. Tiene algunos cambios fundamentales. Esto lo voy a hacer rápido porque creo que ya muchos conocen y saben que tienen que cumplir con ciertos requisitos. El fundamental es que, bueno, todos los miembros de una organización ahora tienen que ser orgánicos o iniciar el periodo de transición. Ya no puedes tener productores orgánicos y productores convencionales. Anteriormente era posible decir, por ejemplo, si yo tengo 150 socios y 100 certificaban orgánico y 50 solo Rainforest, Rainforest es orgánico, perdón, es convencional. Entonces, estos 50 que son Rainforest, ahora lo ingresas para que sumen a los 100 orgánicos en conversión, o lo retiras y solo te quedas con los 100 orgánicos. Eso es lo que quiere decir. Ya no es posible tener productores orgánicos y convencionales. Esto es lo que resume los cambios como definición del nuevo reglamento, ¿no? Están compuestos únicamente por miembros, sean orgánicos o ecológicos o en transición. Tienen un límite del tamaño, tiene que ser menos de 5 hectáreas o máximo 25.000 euros en facturación orgánica o ecológica, máximo de 2.000 miembros, que tengan personalidad jurídica, que tenga un sistema interno de control único gestionado y que venda de manera conjunta, ¿no? Tiene que ser una venta propia, propiamente dicho, del grupo, ¿no? No puede ser vendido, no puede vender un tercero. Ellos tienen que tener una venta propia conjunta.
Y lo que esto ya no es nuevo, los miembros tienen que estar geográficamente próximos. Esto sobre el tamaño de la explotación, que es lo que hemos tenido más experiencias en el último año. En algunos casos, algunos productores sí sobrepasaban las 5 hectáreas de producción agrícola, pero no necesariamente sobrepasaban las ventas de orgánico de los 25.000 euros. Entonces hacían un cálculo de los últimos 3 años de ventas orgánicas, o sea, solamente ventas orgánicas. Si eran en promedio en los últimos 3 años menos a 25.000 euros, entonces podía seguir siendo parte del grupo. Si no, no hay forma, no podía. Tenía que salirse de la certificación de este grupo. En ese sentido, han existido muchas dificultades. Algunos han decidido, por ejemplo, separar. Eran 10 hectáreas de producción agrícola. Dijeron, no, mejor las vamos a separar entre 2 hermanos o voy a tener que vender menos de los 25.000 euros para poder estar dentro de, de, del promedio y ser parte del grupo. Entonces, han existido diferentes formas de poder adaptarse a eso. Sin embargo, existe una propuesta, y ojo, lo digo, es propuesta de la Comisión Europea de poder subir esta área de 5 hectáreas a 10 hectáreas. Y en el caso de invernaderos, de media hectárea a 1 hectárea. Y en el caso de pastos permanentes, de 15 hectáreas se suban a 30 hectáreas, ¿no? Eso es lo que están estableciendo y eso, digamos, podría ser el alivio en algunos casos, pero en otros casos no. Entonces, el concepto o la idea de esta propuesta es que realmente quienes tienen que salir del grupo son los productores con áreas demasiado grandes, ¿no? Y luego hay otra propuesta que, bueno, claramente decía solamente que está dotado de personería jurídica y ahora lo que han aclarado y han dicho que formará parte de una asociación, cooperativa de agricultores, cooperativa de operadores, una asociación, una federación, una organización dotada de personería jurídica. O sea, lo están eh, colocando un poco más claro aún de lo que estaba definido, ¿no? En cuanto a trazabilidad, en el reglamento anterior no estaba muy claro definido como trazabilidad, había diferentes puntos, de manera general tiene que ser trazable, ¿sí? Pero en el artículo 39 este reglamento ya establece trazabilidad y registros obligatorios. Asimismo, hay una referencia en el reglamento 2021-279 que es para hacer controles que garanticen la trazabilidad y lo dice claramente en el artículo 5 los registros que tiene que llevar un sistema interno de control. Claramente ahí te define cuáles son todos los registros que tiene que completar un sistema interno de control. En el reglamento 2021-1698, que te especifica qué controles debe llevarse en el operador y en el grupo de productores, y asimismo en el anexo 4 está indicado eh, las sanciones en caso de que no se pudiera cumplir, ¿no? En caso de medidas, en caso de incumplimiento, era implícita en el artículo anterior, perdón, en el reglamento anterior. Y en este caso te habla específicamente de normas adicionales sobre medidas en caso de incumplimiento y sanciones. Entonces, esto también es nuevo. Ahora habla y establece y también toma como referencia al reglamento 2021-1698, que es sobre controles al operador y grupos de productores. Y finalmente, los registros documentales. Es importante tener registros documentales y esto en el reglamento anterior, el 834, te decía bien puntual en el artículo 11
que debes llenar los registros. No te decía más. Y si haces solicitud, o sea, en el periodo de conversión lleva registro. Puntual lo que te decía. En el nuevo reglamento te establecen diferentes artículos, registros, y te habla de que tienes que llenar y tener documentos y registros en diferentes etapas de producción, ¿no? También hay como referencia a este mismo artículo controles que garanticen la trazabilidad en el reglamento 2021-279. Entonces, la trazabilidad y control de flujo, que en realidad es muy amplio para hablar de esto, y creo que necesitaríamos hacer otro webinar específico sobre esto, sería interesante hacerlo, pero en principio lo que se busca es tener una trazabilidad interna que demuestre el origen de los productos desde la venta hasta el principio de la copia, ¿no? Tienen que permitir todo el seguimiento de los productos de todos los miembros a lo largo de todas las etapas en producción, transformación, preparación y la exportación. Entonces, también la estimación y comprobación de los rendimientos en cada productor es importante, y eso está definido en ese artículo, el 36.1. Entonces, sí tiene que haber una responsabilidad en el SIC de poder llevar la trazabilidad desde la venta hasta la producción, o viceversa, desde la producción hasta la venta. En este artículo, el 5, como menciono, el reglamento 2021-279 establece todos los criterios y todos los registros que tienen que llevar. Está claramente definido, y ahora dice qué registro tienes que llevar: registro de entrega de producto, registro de producción, de almacenamiento, de ventas, etcétera, etcétera. Lo importante en el fondo de esto es que un operador o un grupo de productores tiene que tener un sistema de identificación de lotes de manera coherente desde la compra hasta la venta, y en caso de que no tuviera, eso se pone grave, ¿no? Las consecuencias son más críticas, porque si tú no tienes un sistema de registro, si no puedes rastrear, lamentablemente esto genera una no conformidad crítica. Si no puedes demostrar, siendo una no conformidad crítica, no podrías certificar. Como sistema interno de control, necesitan procedimientos documentados del SIC. Otra vez ahí te piden registro. Nuevamente repito, en el artículo 5 del 275 del 2021 te dice la lista de los registros requeridos, con mucho detalle, ¿no? El gestor del SIC y los inspectores también tienen ahora un cargo, tienen una función. Okay. El gestor de SIC, que también lo mencioné, debe notificar inmediatamente al organismo de control ante cualquier sospecha de incumplimiento grave o crítico, ante cualquier suspensión o retirada de un miembro o una unidad de producción incluida en las centrales de compra, y cualquier prohibición de comercializar determinados lotes como producto no ecológico, ¿no? Esto también está en el mismo reglamento, el 2021-279. El artículo 6 especifica qué es, y esto es importante, ¿no? ¿Qué es la función importante del gestor del SIC en este momento? Tiene que notificar inmediatamente al organismo de control ante cualquier sospecha, incumplimiento, retirada de un producto, de un miembro, etc. Hablando sobre el grupo de productores, ya lo mencioné atrás, creo que no vale la pena volver a repetir. Estamos hablando que está legalmente constituido, menos de 2.000 miembros, etc. Pero sí es importante mencionar que antes existía esta figura de cooperativas, y existía la figura de una empresa por contrato con productores. Como ya no se ajusta a la realidad, como, como no tiene una entidad legalmente o entidad jurídica legalmente independiente de grupos de productores, ya no puede certificarse, ¿no? Entonces, en algunos casos, lo que han optado es certificar la empresa como transformador, como exportador, y lograr abrir una organización de productores que ya son independientes, que sí firman una alianza
convenio, etcétera, con organizaciones de productores, pero que ya son independientes en cuanto a la conformación de los socios, de su junta directiva, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Hemos tenido varios casos en los cuales una empresa, por contrato con productores, han terminado y han logrado formar organizaciones de productores con las cuales hacen alianza, y imagino que ahí viene el trabajo de parte de ellos, es fidelizar y hacer un buen trabajo conjunto, porque ya finalmente esta asociación es independiente. En cuanto al tamaño de explotación, ya lo mencioné, creo que está por más decirlo, comentarlo. Igual los socios demasiado grandes. Proximidad geográfica, creo que está claro. Resumen de algunos requisitos. Quiero hacer hincapié en esto. El gestor del SIC y los inspectores del SIC tienen ahora un papel fundamental, ¿no? O sea, el gestor del SIC tiene que verificar que los miembros de grupos de productores aprueben nuevos miembros o nuevas unidades o nuevas actividades, ¿no? Tienen que desarrollar ahora procedimientos, documentos y registros, como lo mencioné en el artículo 5 de la 221-279, está claramente definido ahí, documentos y registros de un grupo de productores. Tienen que definir los procedimientos, ahora, los procedimientos, documentos y registros. ¿Qué más? Tiene que formar a los inspectores del sistema interno de control y evaluar sus competencias, programar la inspección interna y garantizar una aplicación adecuada, decidir las medidas en caso de incumplimiento, ser el enlace del organismo de certificación, decir sobre las notificaciones al organismo de certificación, decidir las actividades de subcontratación y firmar los acuerdos. Entonces, en la función del gestor del SIC o responsable del SIC, digamos, ahora tiene un cargo superior en la organización. Este nuevo reglamento le da peso para que pueda tener una capacidad de gestión, digamos, una autonomía, si queremos decirlo así, para poder gestionar esto, para que no falle el sistema. Claro, claro, no está definido qué cosa tiene que tener un gestor de sí, si tiene que estar, tiene que tener una educación, ser profesional, no está definido, pero claramente sí tiene que tener el conocimiento técnico, que conozca la norma, que conozca el cultivo, para poder definirse bien como un gestor de sí. Y otra cosa importante, que debe haber un número suficiente de inspectores de SIC. Cuando vamos a campo y hacemos inspecciones, a veces hacemos el cálculo en la LPA que nos presentan y hacemos el cálculo de cuántos inspectores tienen y cuántos productores se ha visitado con estos inspectores. Y a veces te salen unos cálculos de que visitas 8 productores por día en café, en condiciones de lugares donde están lejanos. Entonces, es irreal, ¿no? No es posible que un inspector pueda hacer en menos tiempo, en 8 productores por día. Pues, eso te sirve un poco como ratio para que puedas definir cuántos inspectores son lo suficientes para hacer una inspección interna. Cuando hacemos la inspección interna, básicamente lo que conocemos es hacer la entrevista con el agricultor, identificar riesgos y prevención de contaminación, comprobar las actividades, la cosecha, antes o después de la cosecha, almacenes, visitar los campos en conversión. Tenemos nosotros cuando recibimos una solicitud de reconocimiento retroactivo, lo separamos al grupo, lo hacemos de manera independiente, tomamos una muestra, un mayor porcentaje y visitamos a estos productores que piden reconocimiento retroactivo, ¿no? Entonces, ahí se visita. Comprobar también el uso y almacenamiento de insumos y verificar si los datos son reales, ¿no? Tanto en la estimación de cosecha hay que saber definir si realmente es real, pues. Entonces, en conclusión,
qué es lo que está escrito en ese reglamento ahora y qué es lo que se tiene que hacer? Lo que siempre se hacía es el 100% de los, inspección al 100% de los miembros, esto debe estar registrado. Gestión de incumplimientos, ¿sí? Todos los procedimientos documentados y medidas deben manejar así. En caso de incumplimiento, tiene que notificar, ¿cierto? Trazabilidad y control de flujo de productos y registros. Los nuevos requisitos ahora le dan esta responsabilidad, sí, le dan esta responsabilidad al operador de ir más allá, de verificar solamente los productores, sino también tiene que verificar los centros de compra, los centros de acopio, incluso hasta la comercialización, tiene que ver. Entonces, sí, es responsable de que la trazabilidad esté hasta la venta por parte de esta entidad legal. Un registro más es que los agricultores tienen que estar capacitados, tienen que tener un procedimiento y tienen que tener un plan de capacitación y eso definitivamente también tiene que tener un registro. Eso es importante. Bueno, yo quiero hablar aquí sobre el monitoreo de residuos. En realidad, para finalizar con esta presentación, eh, la, la, en el caso de Perú tenemos una base legal que nos pide el SENASA que presentemos un plan anual de monitoreo de residuos. El reglamento europeo establece que tomemos muestras, un 5% de operadores, y el NOC establece lo mismo, ¿no? Tiene que haber un procedimiento de muestreo. Entonces, hablemos directamente de lo que es el UE. Existe una notificación o una carta, la carta Aries, que esto ha empezado desde el 2022, y luego el último fue en diciembre, el 3 de diciembre de 2024, donde decía, bueno, en el 2025 estas son las condiciones, vamos a controlar 2 años, 2 inspecciones al año, vamos a tomar muestras al 10% de los campos. Y en el 2023 estuvo el café, justamente, que es uno de los cultivos eh, representativos en Perú, donde fue una locura organizarnos para hacer 2 controles al año y también tomar muestra al 10% de los lotes, ¿no? Luego, el año pasado, con la carta de diciembre de 2024, solamente nos abocamos a banano y jengibre, o kion, como le decimos en el Perú. Y este año no tenemos una carta, pero, pero como IMOCER mantenemos unas medidas adicionales de control por cultivo y por países, ¿no? O sea, es decir, antes que llegara las cartas ARES por la Comisión Europea, ya como IMOCER nosotros ya teníamos definido esta política de medidas adicionales. ¿Y cómo la definíamos? La definíamos por país, la definíamos por cultivo y en función a eso definíamos qué vamos a hacer, ¿no? En el Perú, creo, oh, oh, no, Creo que hemos tenido un corte, Jorge. Ahora se te escucha. Hola Jorge, ahora sí. ok, ya estaba terminando, pero no sé si pueden ver la última parte de la presentación. ¿Sí? Bueno, esta era la última diapositiva en realidad ya, en donde yo explicaba que de acuerdo al cultivo, de acuerdo al país, igual nosotros ya habíamos definido, en este caso teníamos el caso de Arequipa con en ese entonces tuvimos muchos positivos de acuerdo de orégano, y por eso definimos estas hierbas aromáticas como de alto riesgo. Y esto por lo pronto lo vamos a mantener. Hay otros cultivos más, está definido por país, por región y por cultivo, y esto ya es más propio, más interno de Perú. Pero mientras tanto, no tenemos una notificación ARES como el que recibíamos todos los años, y esto tan pronto nos sea notificado, vamos a comunicar a todos, ¿no?
Ok, a mí siento que me faltó tiempo para poder hablar más sobre lo que es trazabilidad de balance de masas. Yo quisiera proponer y hacer un webinar sobre estos puntos y lo otro sobre el reglamento de deforestación. Sé que se ha postergado este reglamento oportuno en el caso que más adelante se lo permita, ¿no? Bueno, yo justo se terminaba la presentación, se cortó, no sé si alguien quisiera o tener alguna pregunta. Lau, buenas noches. Hola, Jorge. Sí, sí. Vamos a revisar las preguntas del chat, por favor. Han ido dejando varias, algunas ya he podido Ok. responder de manera inmediata. Bueno, la primera nos preguntan, ¿cómo puedo hacer mi rotación de cultivos en algodón? Nos dicen, ¿cuál sería la forma adecuada? Perdón, te escuché entrecortado. Que la primera nos dice cómo pueden hacer su rotación de cultivos en algodón. Si sabes algo Algodón, del tema. sí. Sí, Sí, algodón es un cultivo amigable que puede adecuarse a hacer agricultura orgánica. Es más, hay certificación de algodón. Hemos tenido en el pasado, y creo que actualmente no, en el caso de Perú, pero sí es posible certificar algodón orgánico. Eh, Nuevamente, regresando a lo que dije al principio, lo fundamental en la agricultura orgánica es que primero te enfoques en mejorar el suelo, en mejorar la sostenibilidad del suelo. Y si tienes suelos degradados, bueno, vas a tener que empezar a trabajar en mejorar este suelo con materia orgánica principalmente, ¿no? No sé de qué zona es el algodón, pero cada zona tiene su realidad. Hay algodón en el caso de Perú en la selva y también en la costa, en la costa de Perú. Pues, siempre es importante que, por ejemplo, es diferente en la selva, como que no tienes mucho problema con contaminación de vecinos, pero sí en la costa. En la costa hay más agricultura intensiva, entonces tienes que trabajar mucho ahí con las barreras vivas para evitar contaminación de terceros, ¿no? Eso es lo que podría decir. sí, gracias, Jorge. Espero que No hay Melixa problema. haya sido respondida la pregunta. La siguiente es, bueno, nos habla un trader, nos dice a nivel de trader, tomando en cuenta que la certificación está orientada al almacenamiento, transporte, comercialización, nos dice, ¿qué tan exigente es la norma? ¿Cuáles son los puntos importantes para el cumplimiento del mismo? Si quieres, acá te colaboro, Jorge, con la respuesta. Sí. Para O los sea, traders, bueno, dale, Leo, por favor. bueno, acá es importante mencionar que la norma pide garantizar la integridad del producto orgánico, ecológico, ¿no? A lo largo de toda la cadena. Entonces, debemos igual enfocarnos en todo lo que hace el trader, o sea, las comercializadoras, en este caso, como un sistema de trazabilidad sólido. Ellos también deben tener un sistema de trazabilidad sólido correspondiente a entradas, salidas del producto orgánico, tienen que tener registros completos, claros de las compras, ventas, volúmenes, lotes, los proveedores deben ser certificados, ¿no? Entonces sí debe tener una trazabilidad sólida. La norma también nos habla en todo sentido de la prevención de la contaminación y mezcla, ¿no? Entonces también comercializadores debemos garantizar esta separación física o temporal de los productos orgánicos o no orgánicos, si es que también manejamos, en el almacenamiento, en el transporte interno, la manipulación que se le da. También debemos tener el control de nuestros proveedores, la verificación de los certificados vigentes de cada proveedor que tengamos. Todos los proveedores deben estar certificados bajo la norma UE. Eso es muy importante, ¿no? Y
Y bueno, toda la gestión documental, también vemos mucho en traders, toda la gestión documental, los registros completos, coherentes, actualizados. Toda esta documentación es clave para poder demostrar el cumplimiento durante las inspecciones como traders, ¿no? Asimismo, si etiquetamos también el producto, todo el etiquetado debe cumplir también con todo lo que rige la norma, asegurarnos también que la información orgánica o ecológica esté bien denominada, el origen, la referencia, etcétera, y todos los procedimientos de no conformidades también, o en caso de sospechas también, ¿no? Entonces, un trader igual tiene todos estos puntos claves que cumplir en control y trazabilidad y responsabilidad que también maneja. Gracias, Lau. Sí, 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 o sea, en resumen, es que necesita trabajar en que sea trazable y que haya consistencia, que haya un balance más a lo que compras con lo que vendes, tiene que haber coherencia, ¿no? Sí. Hay una pregunta de Jacqueline, donde menciona si este año van a hacer, seguirá solicitando muestras de COIS. Por lo pronto no, ya que, o sea, no tenemos ninguna notificación, o sea, no vamos a hacerlo. Probablemente sí, no sé cómo le ha ido al banano este año en el Perú, pero al menos en Perú no sale. Eh, no entiendo la pregunta. Sí, si una organización, ejemplo, cooperativa, cuenta con el número de integrantes para ser cooperativa, pero no todos cuentan con plantación, no todos cuentan con plantación, no cuentan con certificación. ¿Esto es posible o no lo prueba la norma? No quiero entender la pregunta, pero en general, como expliqué, todos tienen que ser orgánicos o en conversión. Ya no te permiten tener productores convencionales en una organización. O los retiras o continúan como el proceso de inicio de conversión. ¿Qué mecanismos de licencias autorizadas deben demostrar los productores para demostrar el tamaño de sus áreas? Sí, Jorge, en las áreas, bueno, cada sistema interno de control lleva cuánto es el área, y lo que sí es importante es que hablamos de áreas productivas agrícolas, ¿no? No solamente, por ejemplo, de café, porque puedes tener 10 hectáreas, 5 de café, estás en el límite, pero tienes 2 más de banano o de piña, no sé. Entonces hablamos de las 7 hectáreas, ya estás dentro de las 5 hectáreas. Pero de lo que vendes es orgánico, solamente café, calculas que no sobrepase los 25.000 € café. Ok, Jacqueline, nuevamente la propuesta es una propuesta, todavía no se ha aprobado. Esa es la de las 10 hectáreas, todavía no. Sí, seguramente no eso. Ok. Vamos dando más. Si cuentas alguna pregunta más. Con respecto al tema de SIC, solo en el organigrama debe considerar el comité de SIC, el inspector y el técnico, no el resto de áreas. O sea, sí, en un organigrama tiene que existir un gestor de SIC ahora y tiene que apartar el equipo técnico y los inspectores, ¿no? Eso depende de cada organización, pero sí. Ahora, un inspector es para 30 socios. ¿Es suficiente? Depende eso. Jackie, también. Depende, Jackie, porque pues, tiene que haber coherencia. ¿Sí? Este inspector lo va a verificar en 30 días y es un productor por día, está bien, ¿no? Pero si lo va a hacer en 7 días, pues no sé si va a lograr cumplir 5 productores por día. Eso está medio, de repente no es suficiente. Eso va a depender. Lo que tiene cada uno. Kenger, ¿qué sucede con un productor que con 4 hectáreas de café sobrepasa los 254 qué? Me imagino que hablas de cultivo de dólares, entonces no, tiene que certificar. Un productor de 4 hectáreas y sobrepasa los 25.000 €. No, el primero manda el área, en ese caso Kenia. Si es menos de 5 hectáreas, es un productor pequeño, entra dentro del grupo de productores. Wilber Iván.
puede tener una relación un gestor de SIC bajo la modalidad de consultor externo o bajo un contrato permanente. Asimismo, para el gestor de SIC, firme contratos, ejemplo, con los directores internos, al ser un contrato laboral que requiere para que sea válido legalmente ese contrato. Miren, este reglamento no te habla de que tenga un contrato permanente o no, no te dice. Es más, no te dice si el SIC tiene que ser propio de la organización y en algunos casos, como mencioné, algunas empresas por contrato se separaron y esta organización les da el apoyo técnico con sus inspectores. Eso algunos lo siguen manejando así. O sea, eso es válido, ¿no? Porque no dice, no te restringe, no dice que sí, que no. Sin embargo, en el reglamento peruano sí te habla de que tienes que tener permanentemente un sistema interno de control. Entonces, si es permanente, tendría que ser un contrato, imagino, a largo plazo, ¿no? No solamente para que hagan las inspecciones, ya está. Por ahí podría ir la discusión, Wilmer. Ya, la pregunta de quién es que se entendió mejor. Osby, me gustó. Para el 2026, ¿cuáles son los países en cultivo de riesgo? No, ay, Osby, todavía no llega. Todavía, eso justamente estamos esperando. Eh, Reconocimiento retroactivo, ¿cuáles son? Jonathan Muñoz habla sobre reconocimiento retroactivo. No hay ningún cambio, es exactamente lo mismo como en el evento anterior. ¿Qué deben cumplir los operadores? Bueno, tienen que demostrar que están trabajando en la agricultura orgánica, ¿no? Cuando hablamos de reconocimiento retroactivo, no se trata, no es, muchos se equivocan este concepto. Periodo de conversión no es reducción de periodo de conversión, no se puede reducir el periodo de conversión. El periodo de conversión son 3 años en cultivos perennes. Lo que existe es un reconocimiento retroactivo de que estás trabajando con agricultura orgánica de hace 1 año o 2 o 3 años. Estás reconociendo retroactivamente que estás trabajando con agricultura orgánica. No se puede reducir el periodo de conversión. El periodo de conversión siempre va a ser 3 años. Eso depende de tu sistema interno de control para que tú puedas definir ahí qué productores cumplen con tener, vienen trabajando 1 año, 2, 3 o más. Hay una pregunta de ella que es muy larga, así técnica. Creo que esa sí la podríamos conversar en otro momento porque está muy específicamente del banano. Ya que discúlpame, ahí lo podemos conversar en otro momento, quizás. En cacao, el cacao todavía se considera producto de alto riesgo. No estoy seguro si estaba en la lista de la Comisión Europea, pero en nuestros anexos creo que sí. Estoy seguro para un sector. No estoy muy seguro yo te pido los danes si pudieras preguntar a la oficina de Dominicana y ahí confirmamos si el cacao, según nuestra política o procedimiento interno, en qué parte de Dominicana está considerado sector de alto riesgo y se tienen que hacer algunas medidas adicionales, ¿no? Ahí te ayudo, Jorge. El cacao Sí, no estaba como producto de riesgo en República Dominicana. No se no está. encontraba el 2025. El que sí está es banano. Banano, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, gracias, Laura. Jorge, Laura, quizás por lo ya avanzado de la hora, podemos escoger unas 2 preguntas más para Ok. responderlas y bueno, aclararles a todos los participantes que bueno, es nuestro interés también poder responder a todas las preguntas. Entonces, todo este banco que se está generando tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, vamos a generarla en un documento para poder responderlas por escrito y poderlas compartir con todos para que todos también tengan una respuesta. Entonces, si es que tienen algunas preguntas también que quieran dejarnos, pueden hacerlo en el chat porque lamentablemente no vamos a poder responder en este momento todas. Entonces, adelante, Jorge, Lau, unas 2 preguntas más y con eso también estaríamos cerrando el evento. Acá tengo una pregunta, Gracias. creo que es
¿vale? importante responderla. Es de Alejandra Becker y nos dice si la superficie límite de las 5 hectáreas es en producción o el total. Y también nos dice si en Bolivia es suficiente presentar la personería jurídica o es necesario contar con un NIT como un documento oficial, ¿no? Entonces, respondiendo la primera pregunta sobre las 5 hectáreas, Alejandra, acá es importante entender que la explotación máxima a la que hace referencia la norma nos habla de 5 hectáreas del cultivo, de toda el área cultivable. Es decir, si existen pasturas, si tienen rotación, turma en Perú, por ejemplo, barbecho, hace referencia a todo esto como 5 hectáreas eh, de área cultivable, ¿no? Y respecto a tu siguiente pregunta, si es necesario tener personería jurídica o solo tener personería jurídica o contar con el NIT. Para Bolivia sí es necesario el NIT porque es un documento oficial de identificación fiscal, ¿verdad? Entonces, para poder ser certificado, el operador debe contar con la personería jurídica y con el NIT como documentos legales. Ujú. Que yo tengo, y bueno, estoy juntando varios para terminar. Bueno, en principio, bueno, este año, ok, repito, no hay notificación, por lo tanto, la carta ARI será válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, mientras tanto, mientras no haya una notificación, vamos a respetar nuestros propios procedimientos de monitoreo de cultivos de riesgo, ¿no? Eh, Hay una pregunta si Moser está operando en Venezuela. Yo la vez pasada escuché que alguien iba a Venezuela. Calculo que sí tenemos operaciones en Venezuela. Eh, y finalmente, creo que bueno, todos hablan de reconocimiento retroactivo. Creo que ya lo expliqué. Realmente hablamos siempre de mostrar en campo que estamos trabajando con agricultura orgánica. No, agricultura orgánica no es sustitución de insumos. Yo dejo de usar urea para usar un guano y luego ya soy orgánico, ¿no? Sino se busca que en este periodo de conversión puedas readecuar y mejorar tu suelo, que es la fuente de darle vida a la planta, y es lo único que puedes heredar a tus hijos y a tu nieto, es el suelo. O sea, si no haces un mejoramiento de la fertilidad del suelo, si no tienes conservación del suelo, eh, no, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? ¿No? Entonces, eso es el principio, ¿no? De agricultura orgánica, es que mejores que vida al suelo. Entonces, cuando alguien dice quiero hacer reconocimiento retroactivo, tiene que demostrar eso. Tenemos que demostrar que viene trabajando con agricultura orgánica y no solamente estoy queriendo dejo de usar un herbicida y ya quiero ser orgánico. No, no es justamente, no es el caso. Bueno, eso es, por mi parte, les agradezco. Muchas gracias a todos los que han participado. Lamento y me da pena que no puedo responder a todos, me hubiese gustado sí, pero si igual alguien tiene alguna consulta bien puntual, específica sobre el cultivo, sobre el caso de cada uno, les invito por favor a tomar contacto conmigo, con Laura, para cualquier consulta. Con toda confianza son bienvenidos. Gracias. Quizás ya para cerrar, como una última pregunta, tenemos una persona que ha tenido toda la sesión de preguntas con la mano levantada. Ya con esto estaríamos cerrando. Ah, Wilton, voy a activar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Adelante. Wilton, puede prender el micro, pero Sí, ya Gustavo, está habilitado para que está pueda prender el habilitado, de acuerdo. micrófono. Wilton, estás levantando la mano, puedes prender el micro y hacer la pregunta. Creo que no. No, no, no.
Sí, me parece que ya, bueno, Tal vez aprovechamos para responder una pregunta más que me parece importante y se repite. Preguntan sobre el gestor del SIC, qué debe tener, o sea, qué competencias debe tener, si debe tener competencias específicas para manejar el sistema. Y bueno, el SIC, el gestor del SIC realmente es bastante importante en esta nueva versión de la norma. Antes no había. El gestor del SIC es el coordinador, es un cargo superior, así menciona la norma, como cargo superior en la organización, con una autoridad, este debe tener la autoridad y la capacidad de gestión, así como conocimientos técnicos para comprender toda la normativa y gestionar su cumplimiento. Entonces, el gestor del SIC es un rol bastante importante dentro de los grupos de operadores que debe revisar y todo lo que es la normativa, ponerla en práctica, programar y garantizar inspecciones, debe tomar decisiones también, elaborar y mantener procedimientos y registros, debe ser capaz de tener la admisibilidad de miembros también, un acuerdo escrito de adhesión también, ¿no? Y bueno, es el interlocutor oficial entre las certificadoras y el grupo SIC. Entonces sí es importante, es un rol bastante importante el gestor para esta nueva versión de la norma. perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Laura, por atender a las preguntas. Con esto estaríamos cerrando el evento. Agradecerles a todos por su participación, por su compromiso. Vamos a compartir en las redes sociales este evento para que puedan revisarlo las veces que los necesiten y como les comentábamos, el poder entregarles este documento de preguntas y respuestas para su guía. Esperamos poder contar con su participación en los próximos eventos y webinars que vamos a tener desde IMOCERT y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Que tengan un buen día. ¿No?